Bueno, buenas tardes. Hoy, día 21 de febrero de 1922, eh, ayer hemos recordado no solo la batalla de Salta, sino también la batalla de Ituzaingó, dos acciones de, de la historia de nuestra patria, en la que se ha puesto en juego eh, la, la, libertad incipiente en aquel tiempo de nuestra naciente república, y hoy lo que queremos recordar en esta breve charla es la experiencia que hemos tenido como grupo del cruce de los Andes, el 25 cruce de los Andes, en este caso por el Paso de los Patos, organizado por la organización sanmartiniana Cuna de la Bandera, y en la cual participamos como patrulla Las Heras, quien les habla, Pedro Mercado, ex militar y actual abogado, y dos de los compañeros de esa patrulla, el que se desempeñó como jefe de la misma, el doctor Walter Yani López, y el reverendo padre Matías Poccioni, que fue el capellán de toda la columna. Así que con esta breve introducción les paso para que saluden y se presenten, y continuará luego de una invocación que le pido al padre Matías que nos haga, Walter, con un poco la reseña de todo lo que fueron los 9 días que estuvimos en la montaña. Matías. Muchas gracias, Pedro. Yo te diría, Matías, si podés hacer vos, te presentás, hacer la invocación, así ya después. Perfecto, no hay problema. Bueno, voy a hacer la oración primero y después me presento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, Señor de las naciones, Señor de los ejércitos, por el don de nuestra patria, por el don de nuestra historia, nuestros héroes. Te damos gracias también por la experiencia que nos has regalado de revivir la gesta libertadora. Y te pedimos que nuestro cruce redunde en frutos de gracia para nuestra patria, para nuestras familias, para toda la Iglesia, para el despertar de la fe y de la grandeza de nuestro pueblo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo bueno y gozar siempre de tu celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, con Pedro, con Walter, grandes amigos de Trinchera, y con todas las personas que vean este video, esta presentación. Soy el padre Matías Poccioni, como dijo Pedro, sacerdote de Fasta, de la Iglesia Católica. Tengo 28 años y tuve el honor y la gracia de haber participado del 25 Cruce de los Andes, de esta asociación sanmartiniana, Una de la Bandera, y ha sido una experiencia, un acontecimiento personal y comunitario que nos ha marcado a todos, y por eso es una alegría dar testimonio de eso que hemos visto, vivido, y que creemos que es un bien no para guardarlo nosotros, sino para testimoniarlo y ofrecerlo a los demás. Así que gracias, Pedro, por la invitación, y te escuchamos, Walter. Bueno, ante todo, muchas gracias, Pedro, Matías. Saludos a todos los que nos vayan a escuchar, y espero que nuestra experiencia les redunde en más amor a la patria y una experiencia que es para compartir, y que en su momento ustedes también la puedan vivir.
Mi nombre es Walter Iani López, ante todo soy productor agropecuario, tengo 47 años, soy abogado, no ejerzo, soy docente de Historia Constitucional Argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ex cadete del Liceo Naval Militar, actual oficial de reserva del Ejército Argentino, incorporado a la Compañía de Reserva 7 de La Plata, y ante todo, bueno, nada, un aventurero, porque realmente vivir este cruce es una aventura, pero es una aventura compartida. Walter, bueno, Matías, en todo caso, si le podés mandar un mensaje que quedó congelado, si él puede, y yo, mientras tanto, voy a tratar de continuar con esto hasta que él pueda reconectarse. Bueno, antes de haber comenzado con esta grabación, justamente lo que hablábamos era de que la tecnología nos juega estas malas pasadas, y la bendición que le pedíamos al Padre también era para que no hubieran de este tipo de problemas. Desde el punto de vista didáctico, el hecho de que Walter Iani López iniciara esto tenía un sentido muy claro. Él tuvo la precaución de llevar dentro de su equipo todo un sistema de seguimiento satelital que fue lo que permitió ir midiendo en cada una de las jornadas, cada una de las etapas, las distancias, las alturas, el tiempo de marcha recorrida, y eso nos dio una pauta a todo el conjunto del esfuerzo que se estaba realizando. Y verdaderamente cuando vimos esto, ya Dios quiera, ¿no es cierto?, que Walter se reconecte y puedan verlo gráficamente, uno no solo toma conciencia de lo que nos sucedió a nosotros en estos 9 días, sino de lo que debe haber sido el esfuerzo que el Ejército Libertador, el Ejército de los Andes, hace más de 200 años experimentó al haber llevado justamente con su columna principal más de 3.500 hombres, más de 10.000 animales, entre caballos, mulares y ganado vacuno, lógicamente como para alimento y sustento de la tropa, en donde el genio de nuestro libertador asumió que siendo ese lugar tan tremendo en cuanto a exigencia, en cuanto a desafío por las alturas y por las inclemencias del tiempo, iba a ser el lugar menos pensado por parte de los realistas como el sitio elegido para llevar al grueso del Ejército de los Andes hacia Chile para iniciar la campaña libertadora en el país trasandino. Y verdaderamente eso lo hizo el general San Martín, lo hizo de un modo que cuando lo íbamos viendo y viviendo jornada tras jornada, nos imaginábamos el genio en la concepción que él tuvo, porque dispuso cada lugar a donde iban a descansar tanto la tropa como los animales, las aguadas, los pasos, de un modo tan exacto que permitió llegar al otro lado de los Andes el 8 de febrero de 1817 con su fracción intacta en condiciones de librar acciones militares. Y vaya si lo pudo hacer, porque no fue en todo caso, como nos tocó a nosotros, una travesía
muy difícil, pero sabiendo que no íbamos a tener esa contingencia de tener que enfrentarnos a un enemigo real, sino que el 12 de febrero, es decir, 4 días después de haber pisado suelo chileno, el Ejército Libertador daba su primera batalla en la cuesta de Chacabuco. Pero bueno, Walter, te vemos ahí. Yo hice un breve introito esperando reencontrarte. Estás con el micrófono apagado y ahora sí te escuchamos. Bien, disculpen, no sé en qué momento me quedé. Esto de vivir en el campo con la tecnología actual es medio complicado. No sé en qué lugar me quedé, Pedro. Sí, ¿Tenés el habías comenzado precisamente, estabas por comenzar y ahí te bloqueaste, así que retomá desde el inicio directamente tu charla. Bien, perfecto. Bueno, presentarme ante todo, mi nombre es Walter Yani López, soy de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, soy ante todo un productor agropecuario, abogado, ex cadete del Liceo Naval Militar, actual oficial de reserva del Ejército Argentino, incorporado a la Compañía de Reserva 7 de La Plata, y la verdad que yo lo que le comentaba antes de que se cortara el micrófono, es que me han tocado vivir muchas experiencias de este tipo, pero ninguna como la de este tipo. ¿Por qué? Yo en su momento hice el cruce por la zona del Planchón, a la altura de San Rafael, de Malargüe. Me ha tocado cruzar los Andes en esquí de travesía, he escalado el Tronador, he quedado perdido en el Parque Nacional Perito Moreno, he hecho varias de estas, pero realmente el nivel de exigencia de esta es importante, pero más allá de eso, estar permanentemente acompañado con la historia viva de lo que fue el gran genio estratégico, político y militar de San Martín, no tenía parangón. Llegar a la noche y todos los días escuchar una clase de un veterano de guerra, de Pedro, de Sebastián Miranda, escuchar la misa del Padre, realmente le daba un contenido que iba más allá de lo superfluo de un sacrificio físico en relación al cruce, y que los hubo. Era revivir esa hazaña, como bien había dicho Pedro recién, en un contexto en el cual nosotros, con la tecnología actual, contamos con todos los medios, y uno retrotraerse y tratar de imaginarse la situación en el contexto, en el momento, a principios del siglo XIX, con un frente de 800 kilómetros, 350 kilómetros de profundidad, es inconcebible. No. Nosotros tuvimos problemas de logística siendo solamente 21 personas, más unas 10 personas del ejército, y tuvimos problemas de logística. Imaginemos esto en el marco del Plan Continental sanmartiniano. Es realmente impresionante. Mi tarea va a ser, más que nada, tratar de rememorar un poco día a día y cómo fueron esos días en relación al orden de marcha y el equipo y todo lo demás. Vamos a ver si puedo acá, ahí está. Ustedes acá, como pueden ver, en esta pantalla tienen las 6 principales rutas sanmartinianas del cruce. Yo en su momento había hecho la 6, que es la zona del Planchón, la que había hecho Ramón Freire en su momento, y en esta oportunidad con el Grupo de las Heras, el cual no sé por qué, pero sinceramente, de corazón se los digo, no sé por qué me dieron la orden de liderar estando Pedro dentro del grupo, porque Pedro realmente terminó liderando no solamente a la patrulla Las Heras, sino también a toda la columna, permanentemente dando apoyo. Una de las cosas que, para los que no están acostumbrados a andar a caballo, yo ando mucho a caballo, pero para los que no están acostumbrados, realmente, inclusive para mí, que ando mucho a caballo, por mi actividad laboral, la zona es complicada en sí por las subidas y las bajadas. Entonces la posición del cuerpo, más el cinchado correcto, de cualquier manera, hace que las monturas, los recados se aflojen. Y así tuvimos algunos percances, algunas caídas. Al segundo día hubo 2 exfiltraciones.
hubo un caballo perdido, una mula perdida, y que son contingencias y gajes que se fueron dando durante todo el cruce, pero que se fueron sorteando gracias a Dios. A la asistencia llevábamos un médico con nosotros, llevábamos guías del ejército, enfermeros del ejército, y como bien le decía, nosotros hicimos el paso 3 al norte, el 4 es el de Uspallata, el 3 es el de la columna de los Patos, que el que realiza San Martín con Soler y O'Higgins. Tengan en cuenta que nosotros iniciamos desde Uspallata, nosotros nos trasladamos desde Uspallata hasta el puesto de Álvarez Condarco en micro, y recién allí pernoctamos y nos hicimos de los animales al día siguiente. Ese trayecto que les comento de Uspallata hasta Álvarez Condarco deben ser aproximadamente unos 150, 170 kilómetros, que en su momento las tropas del Ejército de los Andes lo hicieron también a caballo. Es decir, la marcha nuestra aproximadamente fue de 165 kilómetros en 6 días, con un día de descanso en el medio. Imaginen saliendo desde Uspallata, y nosotros llegamos hasta el Hito. Paralelamente, la columna en su momento no llegó hasta el Hito, sino que bajó y combatió también en el medio. Este mapa satelital que ustedes ven, al norte, lo que ven es el Cerro Mercedario, la mancha más importante, no sé si se ve el cursor, el Cerro Mercedario, es uno de los más altos, el octavo más alto de América, y al sur lo que se ve es el Aconcagua. Nosotros ingresamos por lo que se denominaría este valle de precordillera, para luego pasar a la cordillera central. El primer día de marcha fue el 17 de enero, el 17 de enero hicimos 25,13 kilómetros. Lo importante a tener en cuenta acá es la diferencia, la gradiente, lo que se le dice la gradiente, que es la diferencia entre alturas. Un tiempo de marcha de 7 horas 20, el ascenso total fue de 1.500 metros, la altura mínima fue de 2.026 metros y la altura máxima fue de 2.093, es decir, entre bajadas y subidas tuvimos descensos de 575 metros, tuvimos temperaturas en una zona muy pero muy árida, que llegamos a los 35 grados centígrados, y lo que más molestaba precisamente era el viento y el calor, donde uno tenía que estar permanentemente cubierto, tanto los ojos como la boca y la nariz, en relación al ingreso de polvo, ¿no? Lo que acá se muestra el trayecto, donde vamos ascendiendo, hasta llegar a Manantiales. Lo que pueden ver acá es una foto del grupo completo, Las Heras, donde se encuentra Clemente, Pedro, quien les habla, Sebastián, licenciado en Historia, y el padre Matías, en el GAM 8, Grupo de Artillería de Montañas 8, que nos albergó muy cordialmente el primer día y el último día. Y acá el puesto de Álvarez Condarco, donde partimos el 17 de enero, a las 8:53 de la mañana. Nunca pensábamos en ese momento al partir que iba a ser tan fatigosa la marcha. Y les reitero, soy hombre de a caballo. Consejos para el que lo quieran hacer permanentemente: hagan cabalgatas antes, el tema de las laicras, el tema de las polainas, acostúmbrense al animal. Muchas veces uno lo que termina después de tanto tiempo es congeniando con el animal y generando una simbiosis de que los que somos de animales terminamos entendiendo para qué lado quiere ir el bicho, y ahí lo acompañamos o lo tratamos de acomodar. Pero fíjense la vestimenta permanente del cubreboca, los anteojos, el sombrero, el kepi o sombrero de ala ancha, que era lo que usaba San Martín en realidad en el cruce. El tema del sol en la nuca pega, y pega mucho, ¿tá? Ese fue el primer día hasta llegar a Manantiales, donde hicimos noche, y para el otro día partir a las 8:30 de la mañana. Si se partía a las 8:30 de la mañana, ustedes calculen que a las 7 de la mañana era diana, porque había que desayunar, había que ingerir algo, había que ranchar, y había que preparar los animales. Y cada día cuando se llegaba había que tener el cuidado preciso también con los animales, de revisarlos, cuidarlos, darles de beber, que queden atados en alguna zona que puedan comer. Bueno, este segundo día la marcha fue relativamente corta. ¿Por qué? Porque hubo que exfiltrar a 2 personas, el tren logístico se demoró, por lo que a la altura de las trincheras de Soler, donde se desarrolló una carga de caballería, ahí ya lo puede explicar mejor Pedro, una zona muy árida, de que llegamos a los 3.581 metros,
fue una marcha de 4 horas, pero ahí muchos de nosotros, incluso quien les habla, sufrió determinado apunamiento. Ese día, la verdad, estuve tirado, ahora le voy a mostrar, puede llegar a pasar algunas fotos, me pegó a la altura. Al otro día estaba a los 4.500 sin ningún problema, pero era una cuestión de aclimatación. A muchos de los que transcurrimos ese trayecto nos pasó. La altura mínima fue de 2.894 metros y la máxima de 3.581. Y como se había atrasado el tren logístico, no llegaba ni la comida ni las carpas. Por lo cual siempre es recomendable, que era lo que planteábamos en su momento, de que cada uno tenga su propio equipo como para transitar una circunstancia, una situación de esta. Al llegar tarde, muchos de nosotros dormimos a la intemperie. Esa noche hizo 17 grados bajo cero. O sea, hay que tener el equipo adecuado. Y más allá del equipo adecuado, tener una ración mínima para poder llevar el día, por lo menos, ya que las mulas ese día llegaron cerca de las 10:30 de la noche. Recuerdo que ese día ya no teníamos nada como para calentar la panza, y de la nada, bueno, surgieron las sopas instantáneas, surgieron los calentadores, y esos son equipos básicos, junto con los de primeros auxilios que debemos llevar en nuestras alforjas. Ahora, si nos pasa eso en la actualidad, retrotraigámonos, por favor, a 1817. Ese es el sentido que le quiero dar con este breve resumen. Estos manantiales a la izquierda, acá hay distintas subidas, las subidas son con bastante gradiente, donde están los senderos por los que pasan las invernadas y las veraneadas de Hacienda normalmente, y bueno, el que no está acostumbrado realmente a la altura lo siente. Este es el día 3, el 19 del 1, el día 3 lo dividimos en 2 días, la primera marcha de 13,8 kilómetros, donde tuvimos un descenso en altitud de 1.051 metros, y llegamos a la altura máxima de 4.568 metros, teniendo una altura mínima de 3.632, es decir, tuvimos un ascenso de 770 metros, un ascenso total de 770 metros, pero la diferencia entre ascenso y descenso fueron 1.051 metros. Realmente ahí llegamos con mucho viento a la cumbre, el paso no recuerdo el nombre bien, es un paso donde hay una conmemoración a través de distintos monumentos. La velocidad de marcha aproximadamente siempre fue pareja, fue entre 2,5 y 3,5 kilómetros por hora, y ustedes calculen que en 5 horas 20 se realizan 13 kilómetros, 8 no significa que se está en forma permanente montando y marchando, sino que en el interregno muchas veces hay que parar para ajustar cinchas, para acomodar el recado, para acomodar las alforjas, hubo algunas caídas. Luego de estas 5 horas 20 paramos a almorzar y realizamos otros 16 kilómetros más, con otras 3,24 horas de marcha, donde tuvimos un descenso de 943 metros y llegamos a una altura máxima de 3.526 metros. Las condiciones en las que dormíamos, bueno, a la derecha me tienen apunado, estaba destruido realmente, y de corazón les digo, sinceramente, miren que me considero una persona entrenada, preparada, pero la altura pegaba. Y no pegaba a todos por igual, porque Pedro, por ejemplo, estaba de 10, y había personas que estaban peor que yo. Así que tiene mucho que ver las condiciones naturales de cada uno, ¿no? A la izquierda, cómo tuvimos que dormir esa noche. Muchas noches dormimos a la intemperie, y armamos el equipo del Grupo Las Heras con los recados como colchón, como corresponde, con el aislante luego, con la bolsa de dormir, una tela silver o una lona encima, y así era como dormíamos. Lo más... Bueno, con una breve pausa, aquí retomamos con la charla más que interesante de Walter en esta tercera jornada, y siempre uno recuerda bueno, las vivencias que uno le ha tocado vivir al lado de un excelente soldado y mejor persona y cristiano, el coronel Seineldin, que siempre él, aún en las peores circunstancias y contingencias, ponía por delante la seguridad de que la providencia iba a llegar cuando las acciones eran buenas y nobles, y que
esto no podía salir mal, de manera tal de que esta es una contingencia como las que nos tocó vivir en la montaña, Walter, y te damos la palabra para que continúes nada más. Es así, Pedro, totalmente de acuerdo. Uno cuando se encuentra afligido se agarra de todo, principalmente de Dios. Y sabíamos que lo que estábamos haciendo era para dar frutos y en esa tarea estamos el día de hoy. Y sí, nos tocó dormir así a toda la patrulla en 3 oportunidades, juntando y calentándonos entre nosotros por distintos motivos. El clima es impredecible, cambia muy rápidamente. Tuvimos temperaturas de 42 grados y hasta de 17 grados bajo cero. Viento prácticamente constante, pero con la majestuosidad de la obra del Señor de la cordillera de los Andes, que es imponente. Eh, eh, a ver si pasamos a otra. Bueno, acá estamos cuando llegamos a la altura máxima, no a la altura máxima, sí, fue la altura máxima, que fueron 4.500 y pico de metros, 4.560 metros. Ahí lo tenemos a Sebastián Miranda, que portaba un estandarte. Esto es algo que se fue dando de forma, por la Organización Cultural Sanmartiniana, muy bueno, de ir distribuyendo los distintos estandartes. Llevábamos la enseña patria, llevábamos la bandera de los Andes, con todo lo que ello significa, del Ejército de los Andes y de la provincia de Cuyo, llevábamos la bandera de Perú, llevábamos la bandera de Chile, llevábamos la bandera de Ecuador, aunque no, algunos dicen que no fue San Martín, pero sí fue San Martín también el que independizó esas tierras, y llevábamos la bandera del Vaticano, y nos las íbamos distribuyendo día a día entre distintos participantes. Lo que sí es bueno recordar es la camaradería que se fue gestando en esas jornadas. La camaradería en el sentido mejor entendido. Uno las amistades las logra con el tiempo, pero la camaradería se logra en la adversidad. Y en algunos momentos, para algunas personas que no han tenido adversidades, pasaron adversidades en el terreno. Y allí estaba todo el equipo, toda la columna apoyándolo, para el que le faltaba algún tipo de material, ayudándolo a cinchar permanentemente Pedro en esa tarea, controlando que todos los recados estuvieran bien cinchados. Particularmente el recado chileno a mí me resulta muy cómodo, más que el criollo. Yo no tenía problemas, pero bueno, a algunos se les complicaba un poquito la tarea. El día 4 fue el 20 del 1, hicimos 2 tandas, la primera tanda de 20 kilómetros, con una altitud máxima de 3.510 metros y una altitud mínima de 3.830 metros, un ascenso total de 1.000 metros, pero con un descenso de 3.28. Eso es lo que les quiero significar. Permanentemente se estaba subiendo y bajando, y eso implicaba un esfuerzo para el animal, pero también para el hombre que tenía que acompañar en dicho esfuerzo al animal. Bien. En la segunda etapa de esa jornada se realizaron otros 20 kilómetros. Fue uno de los días que más tiempo estuvimos montados. La velocidad ya ahí fue más rápida porque empezamos a tomar todo lo que es el valle que se dirige precisamente al Valle de los Patos, ¿no? La altura máxima que se logró fue de 3.516 metros y la altura mínima de 2.868 metros, con un descenso de 900 metros, para luego alojarnos ahí fue cuando ya nos alojamos en lo que es Los Patos, un puesto de gendarmería, que momentáneamente está deshabitado, para hacer el ataque final, lo que sería el ataque final a el límite con Chile, y donde se encuentra el monumento al general San Martín y al general O'Higgins, el paso del Valle de los Patos, ascender, para luego bajar a Valle Hermoso, y nuevamente ascender. Ahí el viento, cuando estábamos arriba, rondó aproximadamente los 110 kilómetros por hora. En esta foto lo vemos a Pedro, a Clemente, al padre Matías, a Sebastián Miranda y al veterano de guerra Carlos Montiel, con una bandera histórica de Pedro que en su momento sabrá explicar. Otra foto del grupo, están sacadas en distintos momentos. Imprescindible llevar, si bien tuvimos la gracia del Señor de que nos tocaron días espectaculares, el clima ahí es impredecible, por lo que el viento, con lo único que se para es con equipo de agua, y es necesario estar equipado. No hay que minimizar en equipo. El equipo es
ante todo, lo primero que debe tener en cuenta un hombre cuando sale al terreno. Ahí tenemos una foto de gran parte del grupo, no de todo el grupo, de gran parte del grupo. Éramos 21 personas en total que llegamos. Ahí tenemos el regreso con las distintas banderas. Y ahí tenemos momentos inmemorables. El día 5 fue un día de descanso principalmente para la caballada, porque realmente estaba agotada. Pedro, que es de caballería y un profesional en la materia, lo va a saber explicar mejor que yo. Uno podía llegar a aguantar un poco más, pero también necesitábamos descanso nosotros. Y ese día fue muy especial, porque nos dimos tiempo en el izado de la bandera, en el puesto de gendarmería, para reflexionar en el lugar en el que estábamos, pegado a los corrales armados por el general San Martín, de 400 metros por 400 metros y de 200 metros por 200 metros, donde la Asociación Cultural Sanmartiniana en el 25 Cruce dejó una placa, ahí está Pedro con la placa y con su bandera histórica, y donde pasamos muy lindos momentos, con clases permanentemente de todos los que podían llegar a aportar algo, y todas las noches con el acompañamiento del Señor a través del Padre Matías, que realmente no solamente era un acompañamiento espiritual, sino que era un acompañamiento de sapiencia filosófica e histórica, sobre muchos quehaceres de ese cruce que se realizó hace más de 200 años. Ese es el puesto de los patos de Gendarmería Nacional, en el cual nos alojamos algunos afuera, otros adentro. La predisposición del ejército fue permanente, tanto en los guías como en los suboficiales, como en los dos oficiales que estaban a cargo, y en los soldados, principalmente con el rancho, con las limitantes que exige el terreno, y eso es fundamental entenderlo. Estamos haciendo una travesía en un terreno inhóspito, donde la exfiltración es complicada, la única manera es mula, y en algunos lugares tal vez por helicóptero, pero es muy, muy complicado. Entonces, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y lo sencillo garantiza éxito. Entonces, muchas veces la comida no era la ideal, pero era lo que se podía hacer. Y uno pensaba en esa gente hace más de 200 años, comiendo charqui o llevando su propia comida con el ganado en pie, faenando en el lugar, sin leña. Es un lugar en el cual no hay leña, es decir, preveamos todas esas cuestiones para tomar dimensión, ¿no? Acá tenemos un grupo del ejército, ya en un lugar más bajo, donde hay algo de vegetación y se puede hacer leña. Acá tenemos una foto de todo el grupo en una parada. Esto es una fosa de ánimas, es como un cenote, como si fuera un cenote, los cenotes mexicanos, en el medio de la cordillera, en el Valle de los Patos, donde no se le encuentra fondo, según los guías de la expedición, donde el agua es salada. Es increíble encontrar eso en el medio de la montaña y a 3.000 metros de altura, pero existen y están ahí. Permanentemente los caminos de la veraneada y la invernada con el verano, de los ganaderos principalmente muchos chilenos. El día 5, después del descanso, el 22 del 1, también dividido en 2 etapas. Esa fue una jornada bastante interesante, porque al haber tomado un día de descanso había que acortar camino, y acortar camino implicaba retomar la cordillera central y pasar por el Paso de la Honda, una altura de 4.382 metros máxima. Fueron 22 kilómetros más otros 13 kilómetros y medio. Fue el día de marcha más largo. Ahí realmente terminamos todos doloridos, y donde la bajada de dicho paso se tuvo que hacer a pie por la dificultad del terreno, llevando a los animales de tiro, ¿no? Con lo que implica eso, caminar entre lajas, ir viendo dónde uno pisa, llevando el animal con determinada distancia. A los que nos tocó llevar algún compañero, porque el caballo estaba medio cansado, o a los que nos tocó llevar alguna mula, realmente el terreno es complicado. Esta es la segunda etapa después del Paso de la Honda, y bueno, ya les digo, fue el día que más cabalgamos, fueron casi 22 kilómetros más 13 kilómetros y medio. Realmente fue un día agotador. Walter, Sí, con tu permiso, por favor. porque estamos ya viendo el regreso de lo que fue el haber llegado hasta Lito, y con ese lugar ahí en el Valle de los Patos. Pero
tomate un respiro, nada más, y me gustaría, en todo caso, que darle un paso al padre Matías, porque ya que pusiste la imagen de él en esa noche, porque los horarios de las misas fueron diversos, hemos llegado a tener este, misa del Padre en la madrugada, y no hubo un solo día en que no se diera ese santo oficio. Entonces, me gustaría un poco escucharlo a Matías, porque para una persona no solo de fe, sino una persona que consagra su vida fundamentalmente en los valores espirituales y religiosos, me gustaría que nos comparta un poco su vivencia y su experiencia, y después retomamos un poco para hacer esto más ágil. Matías. Perfecto. Gracias, Pedro. Bueno, escucharte, Walter, era recordar, volver a pasar por el corazón todo lo que vivimos hace un mes y algunos días, y la verdad que uno volvía a entrar en ese lugar. Yo me acuerdo que apenas el primer día que nos encontramos en la terminal de Mendoza, me preguntan, bueno, ¿y por qué va un sacerdote al cruce? Si la asociación es una asociación, es un cruce, una asociación cultural que, que no profesa públicamente el culto, no es una actividad de la iglesia. Venía gente de diferentes partes de Argentina que con diferentes vivencias de fe. Pero bueno, nosotros realmente revivimos la historia. No solamente fuimos por el paso por el que cruzó San Martín y su ejército, sino que revivimos esa gesta con todo el espíritu con el que fue encarado, y no se entiende nuestra historia sin la fe y la fuerza de la religión. No es algo que nosotros hoy le estemos agregando o inventando, sino que quiso la providencia de que nuestra patria, lo criollo, recibiera la fe de España, que, que se desposara con lo propio de esta tierra y que engendrara una cultura católica, una fe viva, y que la gesta de la libertad y todo el proceso emancipador de España no fue de la fe para nada. Y por eso Dios nos regaló próceres cristianos, marianos, de una estatura moral que creo no merecemos, pero el Señor, por su misericordia, ha querido estar de una manera especial en nuestra tierra. Y el cruce de los Andes es un, un episodio que refleja esto, el espíritu con el que San Martín encara esta cruzada. El campamento del Plumerillo no se entiende sin el rosario de la tarde, sin la misa dominical. El cruce de los Andes no se entiende sin la patrona y la generala del ejército, Nuestra Señora del Carmen, que era una vocación que estaba muy arraigada en la tropa. Ustedes saben de que la Virgen del Carmen eh, es la que entrega el escapulario, que es una devoción antiquísima en la iglesia, con el cual uno se compromete con la Virgen y la Virgen promete la asistencia en la etapa final de la muerte, ¿no? Y entonces los soldados, la tropa, llevaba el escapulario por, por esta fe viva que había en nuestro pueblo, en nuestra tierra, y era una vocación muy querida en Chile, en toda la zona del Virreinato, ¿no? Belgrano le escribía a San Martín: recuerde usted que es un general cristiano y mariano, ¿no? Y San Martín que tiene bien presente de que Belgrano la nombró a la Virgen de la Merced, patrona y general del ejército, y la enorme influencia que tuvo en la batalla de Tucumán, con el milagro y con toda la providencia de todo lo que pasó ahí. Bueno, San Martín no quiere comenzar el cruce sin nombrar a la Virgen del Carmen, patrona y generala del ejército, que lo hace frente a todo el pueblo de Cuyo, desfilando del ejército, él entregando su propio bastón de mando y bendiciendo en ese momento la bandera del ejército de los Andes, el 5 de enero, con una salva de cañones, con una ceremonia pública, porque la fe no era algo personal, era algo
que se vivía en el corazón, pero que se hacía cultura, que se hacía patria. Y eso siempre estuvo presente, y a lo largo del cruce se dio así. Hubieron más de 15 capellanes castrenses que estuvieron acompañando todo el cruce a lo largo de la historia, y, y no se entiende la grandeza espiritual de San Martín y su tropa, el acto de sacrificio, de abnegación, de valor, de amistad y de amor, porque el patriotismo es el amor. No se entiende sin la fe, sin la gracia, sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y así se dio en la historia, nosotros somos herederos de eso, y simplemente al revivir la historia hemos recibido un manto de gracia y la protección de la Virgen que lo experimentamos a lo largo del cruce. La verdad que cada una de las personas que formaba parte de la columna venía con su historia personal, con sus encuentros y desencuentros con la fe, y soy testigo de que todos, incluso este joven sacerdote inexperto, volvimos distintos y nos encontramos con el Señor. Y uno podría decir, bueno, en la majestuosidad de la montaña, en ese paisaje, Dios habla, en el silencio, Dios habla, en esos cielos, eh, en ese manto de estrellas, viendo la luna, ¿cómo uno no se va a encontrar con Dios? Sí, sin duda. El lugar, el paisaje era imponente y atravesaba, ¿no? Lastimaba eh, el asombro y uno se rendía. El silencio también es muy importante porque uno arriba del caballo hacía tramos largos en silencio y en la conciencia Dios habla, es el primer vicario en la tierra, ¿no? Pero bueno, también tuvimos la oportunidad de rezar como columna cada día antes de la marcha, al terminar, de bendecir los alimentos y sobre todo cuando contamos con la Eucaristía, que es un don, es acción de gracias, es el sacrificio de Cristo, que cada día nos congregaba, nos hacía, era impresionante cómo cada misa fortalecía el grupo, nos hacía un solo cuerpo, ¿no? Los que participan del mismo pan forman un mismo cuerpo, y esa era una experiencia notable porque uno, uno veía cómo la gente, después de un largo día, llegaba como podía y se recostaba y elongaba y recuperaba fuerza, y sin embargo había un esfuerzo por escuchar la misa, por participar, y cuando uno salía de ahí, veía un espíritu renovado, rejuvenecido, y este sentido de cuerpo muy patente. En cada Eucaristía está el signo de la paz, ¿no? Donde hay un saludo que es mucho más que una demostración social de afecto, hay caridad, bueno, eso se vive. ¿No? Y, y como siempre, en nuestra fe, la primacía lo tiene Dios y su gracia, y entonces todos fuimos como a lo largo de ese viaje, de ese cruce, haciendo una experiencia interior, y Dios nos fue tocando los corazones. El jefe de columna Víctor decía que era un retiro espiritual. Y sin duda lo fue. Y lo fue para mí y estoy seguro que lo fue para el resto de la columna. Porque independientemente de las confesiones, de las charlas que podemos tener, de mucha gente que estaba alejada de Dios, que creía en Dios pero que no participaba o descreía, desilusionada de la iglesia, uno pudo volver a tener la experiencia de sentirse iglesia, de sentirse comunidad, de vivir la fe y replantearse el sentido más profundo de su vida, que es la vocación, el sentido para el que yo estoy presente en este mundo, mi misión en esta tierra, el servicio que estoy llamado a realizar, y no se entiende nuestra vocación sin nuestro Señor, que es el que nos llama, el que nos envía, el que nos acompaña, el que nos da todos los dones para que nosotros podamos ser fieles a esa misión, ¿no? Y no se entiende nuestra patria sin Dios, porque la patria es un don de Dios para una misión en esta tierra y, y bueno, ahí hay una misión que se abre a la trascendencia, que trasciende, que está en la historia porque la trasciende y que es historia de salvación. Entonces, la historia de nuestra patria está atravesada por la historia de la salvación. Y es la cruz que se clava en la horizontal del héroe y la vertical del santo, y que ha sembrado héroes y santos, y que nace acá y que termina en la patria, con mayúscula, en la tierra de la Trinidad, y lejos de ser estas palabras abstractas, lo vivimos, pasó.
tuvimos esa experiencia de oración, de poder unir nuestro sacrificio cotidiano, porque teníamos algo para ofrecer. Teníamos el cansancio, la incomodidad, y lo poníamos en el altar. Y eso cuando se une con la ofrenda de Cristo, tiene un potencial de salvación, de redención, de satisfacción. Entonces nuestro pequeño cruce tomaba una dimensión, era parte de la obra de la salvación. ¿Sí? Y uno dice, pero, y quizás no éramos conscientes de eso, pero si Dios nos llevó, nos hizo parte para, justamente porque la gracia supone sacrificio. Y en ese sacrificio, que es un acto de entrega, que es un acto de amor, bueno, Dios lo toma eso y eso redunda en gracia siempre. Nada queda estéril de nuestra entrega. Y un signo de que era con amor era la alegría. El otro día conversaba con Pedro de que uno en estos cruces, o en la adversidad, o en el cansancio, uno puede como generar una actitud de crítica, una actitud de decaimiento de espíritu, de una mirada gris, cabizbajo, sombrío, mirando para abajo, eh, estar esperando que termine esto pronto. Y sin embargo, el espíritu de la columna es un espíritu de alegría, de camaradería, de el sentido del buen humor. Qué virtud tan importante para nuestro tiempo y para la adversidad. Y eso se palpitaba, el buen humor, la amistad, y entonces era como que a lo largo de los días iba como ensanchando el espíritu, teníamos más capacidad para escuchar a Dios, para hacer actos que uno dice, no se puede saber de qué está hecho un hombre hasta que no se lo pone a prueba. Bueno, se nos puso a prueba y hemos visto actos de heroicidad, esa épica cotidiana que nadie ve, pero en un chico, Alfredo, que era el más joven de la columna con 14 años, y en los más grandes y veteranos, con una juventud de espíritu que hemos vuelto rejuvenecidos. Creo que no somos conscientes de los frutos que va a tener nuestra pequeña aventura, pero que sin duda es como un signo de esperanza para la patria, para nuestro pueblo que tanto sufre, que sin duda que está sumergido en una crisis moral, pero no está rendido. Eh, y seguimos luchando, hay esperanza. Y como la providencia ha pasado por nuestra historia y por nuestra tierra y nos ha regalado estos héroes, estos soldados desconocidos que acá, en el Atlántico Sur, en Malvinas, la cordillera y a lo largo de toda nuestra tierra, nada, esa entrega no es en vano. Entonces, eh, fuimos parte de eso, fuimos a heredar ese espíritu de los Andes, esa grandeza con la que se fundó nuestra patria, y hemos vuelto con un fervor, con una alegría. Si pudiéramos mostrar lo que es el grupo de WhatsApp de la columna, bueno, a lo largo de la Argentina hay 24 o 30 hombres que hemos vivido esta experiencia que ha sido un regalo de Dios, de conversión, de, de heroísmo, de valor, y demos gracias a Dios. Y la verdad que vamos a estar eternamente agradecidos por lo que la providencia nos regaló, por cómo nos cuidó nuestra madre, porque realmente el hecho de que a lo largo de los 7 días no hayamos sufrido la lluvia, por ejemplo, ha sido un gesto especial de maternidad que con su manto nos cubrió, que no hayamos tenido heridos ni este, ningún percance así de importancia. Bueno, sin duda que la prudencia nos acompañó y estamos agradecidos. Y parte del sentido de estar haciendo esta charla es porque queremos testimoniar lo que vivimos, que creemos que es muy bueno, que es un signo de esperanza y, y que la patria está viva porque que Jesucristo, que resucitó, está vivo, sigue confiando y sigue derramando su sangre por nosotros, por nuestra tierra. Así que, bueno, agradezco la oportunidad, Pedro, Walter, por volver a hablar, volver a emocionarnos con esto, que, que nos hace tanto bien y que somos privilegiados y que ahora no podemos no testimoniarlo. Gracias, Sí, Pedro. Matías. Adelante, Walter, por favor. Te corto. Para ir terminando y dejarte a vos, Pedro, quiero retomar con las palabras de Matías en relación al silencio.
El silencio ahí arriba existe, pero hay dos tipos de silencio. El silencio ensordecedor cuando uno está vacío y el silencio que a uno lo llena cuando uno tiene a Cristo al lado. Y lo que uno sentía era eso, un reverdecer de ese sentimiento, mucho más cuando teníamos amigos, camaradas que permanentemente iban al lado nuestro y nos íbamos incentivando y dando fuerza y entendiendo de que no hay mejor cosa que dar algo por el otro, que dar todo por el otro. Y ese es el sentido que yo hoy quería mencionar de la camaradería, que en este tipo de situaciones, mucho más con un acompañamiento espiritual como el del padre Matías, uno no logra amigos, logra camaradas que más allá de que no se vuelva a ver, sabe que tiene objetivos y fines comunes, y por un camarada uno da lo más preciado que tiene, que es la vida. Y muchas veces tal vez por un amigo no, pero por un camarada sí. Y ese es el silencio divino que nos acompañó. Este es el anteúltimo día de marcha, como bien les dije, 22,5 más 13 y pico kilómetros. Fue muy duro ese día, llegamos de vuelta a Manantiales, fue una jornada muy, pero muy larga, donde logramos una altura de 4.391 metros y un descenso total de 1.800 metros, la cual gran parte lo tuvimos que hacer a pie y con los animales de tiro. Esta es la segunda parte de ese día. Ustedes ven lo que es el viento, lo que es el terreno, los caballos uno realmente no se puede imaginar. Yo me imagino, yo llego a llevar un criollito de la pampa húmeda a ese lugar y lo destrozo en mediodía. Entonces ahí uno también tiene que ver la parte logística del general, de prever el tipo de animales, la crianza de esos animales, de cómo completar semejante tropa como para después bajar y combatir. Es increíble, realmente increíble, con el tiempo que uno sabe que cuesta preparar un caballo y llevar un caballo a ese terreno. Este es el último día, el sexto día, el 23 del 1, donde pensábamos que iba a ser un día mucho más tranquilo, pero nos tocó otros 25 kilómetros de marcha aproximadamente, con una altura mínima de 2.103 metros, una altura máxima de 2.991, si bien parece poca la diferencia, porque parece una diferencia de 467 metros, como dice acá, pero en realidad tuvimos un descenso total entre subidas y bajadas de 1.242 metros. Una jornada de 6 horas 10, en la cual la temperatura, según los registros míos, llegó, por el sistema que yo tenía, llegó a los 42 grados. Todos saben cómo llegamos ese día a Álvarez de Condarco, más allá de llegar gritando, felicitándonos, abrazándonos. Todos saben cómo llegamos llenos de polvo, de tierra y de calor, quemados al extremo. Fue un día realmente uno de los más duros, si se quiere, el último. Y en definitiva, esto, en las distintas charlas que se dieron durante las distintas jornadas, las de Pedro, la de Carlos, la de Sebastián, una simplemente que me tocó dar a mí, retomar el valor de que una persona puede hacer la diferencia. En un momento, como bien decía el padre, de crisis cultural, de guerra cultural, si se quiere. Hoy el campo de batalla no es el terreno físico, sino el campo de batalla son la mente y el alma de los hombres. Uno denota que si un San Martín pudo generar un plan continental, renunciando absolutamente a todo, uno cuando ve los renunciamientos de San Martín en la historia, es impresionante a todo lo que renunció, en pos de un objetivo mayor, que era precisamente la libertad de sus compatriotas, de sus coterráneos. Si uno ve eso, de las personas que lo siguieron, de los soldados que confiaron en ese destino, y se abocaron y se dieron a la Virgen y al Señor para hacer semejante tarea, pues si no hubiera sido imposible, uno ve que hay esperanza, pero hay esperanza en cada uno de nosotros, y creo que lo que nos llevamos de este cruce precisamente fue eso. Fue personas que muchas veces, o algunos no conocían la historia de San Martín, u otros no conocían la participación de la Virgen, el cruce, y en esa historia, en ese conglomerado de sacrificio físico, de clases, de inclemencia, nos llevamos la enseñanza de que una persona puede hacer la diferencia. Y esa fue la tarea que nos trajimos a nuestra casa para primero aplicarla con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y congeniar con más gente para tratar de cambiar esta realidad que hoy nos toca vivir. Por mí nada más, Pedro, espero que haya sido de utilidad.
Muchísimas gracias, Walter, muchísimas gracias, Matías. Eh, Queda muy poco tiempo, justamente estaba pensando si por ahí extendíamos esto como para que no sea un cierre abrupto, pero más allá de todas las anécdotas que son infinitas y de aspectos que uno puede resaltar en cada jornada, en cada etapa, quiero rescatar un momento y una vivencia que todos compartimos, que fue justamente cuando estuvimos en el hito divisorio de Argentina y Chile, y que con mucha emoción, mucho viento también, el jefe de columna, Víctor, haciendo un pozo con sus manos en la tierra, nos pidió que eligiéramos dos piedras y que cada uno la enterrara y expresara un propósito. Y estoy absolutamente convencido de que en ese momento, absolutamente en todos los que allí estaban, no solamente los integrantes de la columna, sino que también se arrodillaron quienes nos acompañaban, los, los soldados, los vaquianos, todos haciendo también su voto, y, y se dieron testimonios que verdaderamente hoy los retengo en mi memoria de un valor enormísimo. Y yo particularmente, que llevaba esa bandera que vos mencionaste, nos está quedando menos de 2 minutos, pero espero poder sintetizarlo. Es una bandera que le regalaron al coronel Seineldin eh, después de su regreso como jefe del Regimiento 25 de Malvinas, y que la llevábamos allí. La llevaba yo como un testimonio de todos mis camaradas que no podían estar presentes en ese cruce, pero sí lo estaban espiritualmente. Yo pensaba que todo ese conjunto que habíamos estado ahí, bajo la mirada del Libertador, hubieran sido soldados que él hubiera querido tener dentro de su ejército de los Andes. Soldados que estaban ahí no solo rememorando esa gesta, sino también como queriendo decir presentes. Y yo no tengo duda que héroes de Malvinas, como lo han sido el teniente Esteves, el perro Cisneros, nuestro coronel Seineldin, por eso que siempre hablamos de que Seineldin vive, por lo que él ha transmitido, hubiera dado su vida por ser integrante de ese ejército de los Andes, haber estado acompañando al Libertador y peleando codo a codo con él en su gesta libertadora. Y no tengo dudas también de que nuestro padre de la patria se hubiera sentido muy orgulloso de tenerlos a ellos, que dieron también su ofrenda en Malvinas y a lo largo de sus vidas dentro de sus soldados. Y yo creo que ahí justamente lo que se hablaba era, bueno, de un poco de cuál es el compromiso. Eh, Muy bien, y un poco para cerrar esta charla, que permítame decir que eh, más que revivir ha sido la verdad el placer del reencuentro y del de compartir con quienes, pese al escaso tiempo, digamos, tiempo físico, por así decir, uno ha logrado incorporarlos en su propia realidad con una fuerza y una intensidad, porque es justamente todo lo que nos tocó vivir y compartir a lo largo de estos días. Pero bueno, hacía yo el comentario de que dentro de la infinidad de momentos o anécdotas o peripecias que se pudieron dar a lo largo de estos días, yo retenía ese momento en que todos nos pusimos rodilla a tierra y nos hincamos y enterramos nuestra piedra, con ese compromiso o ese voto que uno hacía desde lo más hondo, eh, transparentando un poco el sentido último que tenía
todo ese cruce. Y yo digo, ¿no es cierto?, que tomando el nombre, ¿no es cierto?, Cruce de los Andes, yo creo que fue para nosotros también un cruce de nuestras almas, el cruce de haber vivido en silencio lo que fue esa gesta emancipadora que la íbamos acompañando en nuestro trayecto y a cada momento sorprendiéndonos de lo que debe haber significado hace 200 años semejante esfuerzo. Pero también era el cruce personal en esas horas de silencio, en esas horas en donde hasta la misma aridez del terreno a uno lo confrontaban a veces con la aridez del espíritu y del alma propia, ¿no? Y bastaba, como vos bien dijiste, creo, Walter, mirar, ¿no es cierto?, la profundidad del cielo que a veces nos regalaban y nos sorprendíamos, donde mirábamos hacia todos lados y no había una nube, era un cielo diáfano, un cielo absolutamente puro. Y llegar a la noche en una oscuridad total y ver esas estrellas que uno no las ve en otro sitio que no sea en la inmensidad de ese desierto, y imposible no mirarse íntimamente, como haciendo un profundo examen de conciencia, haciendo pasar ante la vista todos los años, desde el más joven, como decía Matías, desde los 14 años hasta los 70 y pico de Aldo, el veterano de nuestra columna, pero con una garra y un espíritu envidiables. Y por eso entiendo yo que cada jornada, cada una de las charlas que se fueron dando también, cada uno de los oficios que se hicieron, todos tuvieron un toque de emotividad muy particular, porque sea quien presidía, o quien oficiaba, o quien daba la charla, lo estaba haciendo en un ámbito y con la historia viva ante la presencia de todos, que hacía que cobrara otro sentido las palabras, las vivencias, las experiencias que nos tocaban a nosotros vivir en ese momento. Por eso entiendo cabalmente lo que el padre Matías decía cuando cada uno es como que el regreso nos encontró a todos distintos a como salimos. Es probable que muchos hayamos ido ese primer día sin tener una idea cabal de qué era lo que nos iba a tocar vivir ese tiempo, otros a lo mejor sin ningún propósito, otros a lo mejor tironeados con infinidad de cosas en la cabeza y en el alma, porque uno no puede desprenderse de la realidad cotidiana, pero creo que el tiempo, la jornada y demás a todos nos traspasó como una lanza en el cuerpo para lograr primero ser más que una columna, más que un grupo así de expedicionarios, verdaderamente verdaderamente unos camaradas que nos sentíamos identificados con ese espíritu sanmartiniano, que no era simplemente el espíritu guerrero, era ese espíritu mariano, ese espíritu patriota y ese espíritu tan generoso
que salía de su propia tierra para llevar la libertad a otras naciones hermanas. Hoy cuando uno mira las mezquindades cotidianas y demás, parece que nos interpela, digamos, esa generosidad extrema del libertador y de todo su gesta libertadora. Y yo creo, ¿no es cierto?, que por ser hijo de esta tierra, por ser heredero de esa tradición, yo tengo una esperanza cierta en que hay en nuestra patria argentinos que anhelan eso y que sienten esa necesidad de verdaderamente lograr una nueva independencia, por así decir, una nueva emancipación. Ya no será de los poderes extranjeros, ya no será de la metrópoli realista, serán de otras cosas, tal vez más profundas y más difíciles. Por eso es que quizá esta empresa emancipadora tenga otras características que las hagan más arduas, más duras. Vos iniciaste, Walter, hablando, ¿no es cierto?, de que hoy la guerra es cultural y la guerra tiene otras connotaciones distintas a las que 200 años atrás les tocó vivir a nuestros próceres. Pero también sabemos que con nuestras fuerzas únicamente esto no lo podemos hacer, por eso es que hemos tenido la gracia de que nos acompañara Matías a lo largo de esta travesía, de que cada día hubiera dado el sacrificio del altar, dado esas homilías que fueron de una riqueza y de un valor que todos lo experimentamos en el silencio de esas noches como un mensaje muy profundo. Y bueno, de mi parte, y antes de darle la palabra a ustedes para el saludo final, con el recuerdo de todos quienes participaron, en principio de quienes hoy me hubiera gustado muchísimo que estuvieran presentes aquí también, de Sebastián Miranda, con su sapiencia y su conocimiento tan profundo de la historia, de nuestro querido Clemente, con su simpleza, su sencillez, pero con esa sabiduría al estilo de Sancho Panza, que a uno lo deja boquiabierto, con esos gestos que en silencio lo decían todos, y por supuesto con todo el grupo, desde Víctor, que se puso al hombro como jefe de la columna cuando no era la persona que iba a estar al frente de esto y que realmente la llevó muy bien, con mucho criterio, con mucha firmeza, hasta atravesando cada uno de los personajes que sé que por la mirada de ustedes desfilan, los más graciosos, los más circunspectos, los que nunca hablaron, los que siempre tenían alguna palabra que nos sacaban a nosotros del embotamiento, a lo mejor del momento, con la presencia también de nuestra única expedicionaria que se bancó toda la travesía, la verdad, con un espíritu digna de las mujeres de la patria también, y nada, con el sabor de haber vivido unas jornadas inolvidables de puro sentimiento patriótico y mariano, que es lo que me llevo en el corazón. Así que, Walter, te cedo la palabra un poco para que también redondees tu mensaje final, y Matías, como corresponde, vas a tener las últimas palabras y también la bendición final para todos, por supuesto.
Bueno, primero, muchas gracias, Pedro, muchas gracias por haber generado este espacio y simplemente, y haciéndolo lo más breve posible, eh, espero que las palabras tuyas, la del padre Matías y las mías, siembren un poquito más de patriotismo, de patriotismo y amor a la patria y de aferrarse también a lo que yo planteo de que es una cuestión cultural, pero que la cultura está arraigada en nuestras tradiciones y dentro de nuestras tradiciones está la Virgen María y está Jesús. Entonces, van de la mano cuando yo digo batalla cultural en ese sentido. Simplemente espero eso, de que les sirva un poquito a alguien que lo escuche y haber aportado simplemente mi granito de arena a disposición para lo que dispongan, siempre para el servicio, y fue un placer, un verdadero placer compartir, no solamente el cruce con ustedes, con toda la columna, sino haberme reencontrado yo con un montón de cosas que el silencio nuevamente me volvió a retrotraer y a recordar y a vivir. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Matías, y a la distancia, aunque no están, Clemente, Sebastián, Víctor, y a toda esa gente linda. Único, la verdad que es único y es para que se vuelva a repetir. Muchas gracias. Bueno, escuchar es fuerte realmente porque uno vuelve a vivir eso que nos marcó. Los romanos decían que no amaban a Roma porque era grande, sino que Roma fue grande porque la amaron. Y, y nosotros, a nuestra patria, que nos duele, que nos pesa, la amamos. Y, y hemos heredado un amor a la patria que no es nuestro, sino que son generaciones de generaciones, héroes con, con épica, con epopeya o héroes silenciosos, pero que han amado a la patria y la han hecho grande y somos herederos de esa vocación, de esa misión, que, que también vamos a tener un juicio como nación al final de la historia y, y en ese juicio solamente podemos ofrecer nuestro amor a la patria, que es entrega, que es sacrificio, que es una sonrisa, que es levantarnos cada mañana con la esperanza y el entusiasmo de que vale la pena hacer el bien, vale la pena servir, vale la pena apostar por la familia, por los demás, ¿no? Y que confiamos de que el mismo Señor que estuvo presente a lo largo de toda nuestra historia va a seguir estando, de que María que nos ha cuidado va a seguir estando como madre y, y la verdad que uno se siente pequeño ante esta gran misión, pero al mismo tiempo sabiendo de que eh, nada, tenemos destino de eternidad. Y nuestros pequeños gestos van a tener un eco, van a tener un fruto y van a tener su vendimia en la vida eterna. Así que con esa esperanza, con esa alegría, la verdad que somos agradecidos. El Señor esté con ustedes. Con respeto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestra patria y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, ruega por Ruega por nosotros. nosotros, Santo cura Brochero, ruega por nosotros. viva la patria. Viva la patria. Viva la patria, ese grito que decíamos permanentemente en toda la marcha. Viva la patria, viva Cristo Rey, Malvinas Argentinas. Que vivan por siempre. Y un abrazo grande para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Enorme. Seguimos en contacto, por supuesto. Un gran saludo a la familia, por favor.